Claro, como te comentaba, previo a la pandemia prácticamente habíamos mantenido este ritmo de descenso relativamente, digamos, un poco lento, pero sí se había marcado este avance de reducción de casi 7 puntos porcentuales en prácticamente 3 años, derivado obviamente por dos factores que también en su momento Coneval dio. En primera instancia, una inflación ciertamente controlada, muy cercana al orden del 4% en promedio anual, cercana al objetivo del propio Banjico, y un segundo elemento, los incrementos del salario mínimo, sobre todo también en estas entidades del norte del país, en la franja fronteriza, pues había factores que habían ayudado a esta reducción de pobreza laboral. Obviamente esto se pierde en un mes prácticamente, como te comento, abril y mayo fueron los meses con mayores niveles de pobreza laboral. Sí hemos tenido una recuperación, pero lo que tenemos al día de hoy es todavía niveles 4 puntos porcentuales por arriba de lo que teníamos previo a la pandemia. Entonces, evidentemente, el tema, sobre todo ahora mismo de la vacunación, de cómo estaremos avanzando en el tema de vacunación, pues permitirá que se continúe de manera progresiva esta recuperación, sobre todo nuevamente en estos estados que dependen mucho de la actividad turística, como son Quintana Roo y Baja California Sur. ¿Qué demandaría, doctor? ¿Qué demandaría esta situación? ¿Habría que replantear la política, revisar qué tenemos que fortalecer para tratar de recuperar lo que perdimos por la pandemia? ¿O qué es lo que regularmente se hace en cuanto a políticas públicas refiere? Bueno, justamente lo que planteamos en Coneval es que de entrada se puedan reforzar la coordinación en los tres niveles de gobierno, municipios, estados y federación. Me parece que justamente el reto que tienen estas entidades que han tenido mayores incrementos de pobreza laboral es revisar lo que estén llevando a cabo, sobre todo me pareciera en estos casos muy puntuales de Quintana Roo y Baja California Sur, impulsar o reactivar algunos apoyos estatales o municipales al tema de protección del empleo. Te pongo un ejemplo también muy rápido. Revisamos la respuesta que tuvieron algunas entidades, la mayoría de las entidades del país entre mayo y agosto, y varias entidades del país como Puebla, Guanajuato, inclusive Durango y Zacatecas, implementaron algunos programas estatales de coordinándose con empresas para subsidios e incentivos fiscales para evitar el desempleo de trabajadores. Y ellos lo lograron, estas entidades lo lograron. Entonces, justo ese tipo de reestructuración de políticas públicas, políticas sociales, podrían estarse llevando a cabo en estas entidades. Y sobre todo, pensando nuevamente en que, y tenemos los datos más recientes de la Secretaría de Salud, pues desafortunadamente estas entidades parecían tener un nuevo incremento en el número de contagios que podían llevarse a una tercera ola focalizada en estas entidades turísticas, lo cual obviamente re, exige tener esta reestructuración de la política pública en esos estados. No hay ningún estado que haya mantenido su nivel de pobreza previo a la pandemia o lo haya podido revertir. Hay muy pocos estados, que entre 7 y 9 estados que tuvieron prácticamente en el comparativo analizado el primer trimestre de 2020, el primer trimestre de 2021, que tuvieron prácticamente casi los mismos niveles de pobreza laboral. Estoy reiterando exclusivamente el dato de pobreza laboral. Algunos de los que ya te comentaba, como pueden ser Guanajuato, como pueden ser, inclusive la propia Oaxaca, también tuvo algunos elementos de programas sociales a nivel estatal, municipal, que al parecer contuvieron. Y también debo decirlo, el caso de Oaxaca es muy particular porque varios de sus municipios serranos se mantuvieron digámoslo así, alejados de la pandemia. Han tenido muy pocos casos activos en todos los municipios serranos de Oaxaca. Eso me parece que también ayudó a mantener la actividad local propia. Y bueno, me parece que sobre todo los estados del Bajío del país, pues sí tuvieron muy pocas repercusiones en términos estatales de incrementos de pobreza laboral. Podría incluir también Querétaro, Guanajuato, eh, también esta parte de San Luis Potosí, son estados que tuvieron muy ligeros incrementos de pobreza laboral, o que prácticamente se mantuvieron en este periodo analizado. ¿El gobierno federal se coordina con ustedes? O sea, el actual gobierno federal se sienta con ustedes para evaluar esas cifras y que ustedes pueden quizás sugerir
qué políticas públicas podrían fortalecer la idea de recuperar el terreno que se ha perdido, doctor? Sí, no solamente que por ley nosotros tenemos que informarle al gobierno federal de este tipo de informes y de los diversos informes y análisis que nosotros publicamos, sino que efectivamente a través de mesas de trabajo de esta metodología, la MIR, y la revisión de sus indicadores de monitoreo, de seguimiento de resultados de los programas, en este caso de la mayoría de los programas prioritarios sociales, pues nosotros compartimos esta información y sobre todo, pues nuestra posición desde Coneval es que la utilicen para dar un seguimiento puntual de cómo está evolucionando. En este caso, la política social federal. Sí tenemos buena coordinación y buen diálogo, no solamente en este caso con Secretaría de Bienestar, sino con algunas otras secretarías federales, como son Secretaría de Trabajo, por el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en su momento Secretaría de Economía, que llevaba el programa de tandas de bienestar, pero ahora se trasladó a Secretaría de Bienestar, y sobre todo también con la Secretaría de Educación Pública, por el tema de becas Benito Juárez. Hemos mantenido desde el año pasado un buen diálogo, sobre todo porque, bueno, al final del día Coneval pues es la institución que realiza este tipo de diagnósticos y que recaba y estima este tipo de indicadores en cuanto al ámbito federal. Hay algunos estados del país que tienen, digámoslo así, una institución semejante a Coneval, que también se apoyan mucho, como es el caso de Durango. Ellos tienen el INEVAT, el Instituto de Evaluación de la Política Pública, y nosotros también mantenemos buena coordinación con este instituto estatal que evalúa las políticas públicas a nivel estatal en el caso de... Y este ha sido un asunto mundial, ¿verdad, doctor? O sea, esto es a nivel mundial, se están evaluando las consecuencias sociales de la pandemia. Totalmente, más allá de organismos internacionales como en el caso del mercado laboral, la Organización Internacional del Trabajo, la propia CEPAL para América Latina, la OCDE para este grupo de países tanto europeos como México, Estados Unidos, Canadá y Japón. Sí, ha sido un tema central porque desafortunadamente en el último quinquenio habíamos tenido avances lentos a nivel global de reducción de las desigualdades y de los niveles de pobreza. Recordarás muy bien que bueno, el mundo tiene establecida una serie de metas para el 2030, que es la Agenda 2030, pero también estos propios organismos internacionales han expresado que desafortunadamente será muy complicado ahora mismo llegar a la mayoría de estas metas, derivado de también la afectación que ha habido en términos globales de las desigualdades y los niveles de pobreza.